Saludos cordiales, estimados estudiantes del curso de Física para Arquitectura. A partir de esta semana, iniciaremos una nueva unidad denominada Mecánica de Fluidos. De manera que, en esta sesión número 13, iniciaremos revisando la primera parte de la estática de fluidos. En esta oportunidad, vamos a revisar algunas situaciones que de seguro a ustedes les son muy familiares. Como es de conocimiento, la presión atmosférica es diferente en las regiones naturales del Perú, ya sea en la costa, ya sea en la sierra, ya sea en la selva, lo que ocasiona algunas manifestaciones y consideraciones a tener presente debido justamente a estas diferencias. Una de las situaciones que se suele presentar, por ejemplo, es el soroche o mal de altura, que se produce al viajar a la sierra. Se origina justamente por la falta de adaptación del organismo a la hipoxia, que es la falta de oxígeno en el organismo. Y esto debido a que hay una disminución de la biodisponibilidad del oxígeno en el aire por la disminución de la presión atmosférica con la altura sobre el nivel del mar. Es decir, a mayor altura respecto al nivel del mar, la presión atmosférica disminuye, las moléculas de oxígeno están más dispersas y por tanto hay menor disponibilidad de las mismas en cada respiración que efectuamos. Otra situación también común es, por ejemplo, cuando se trata de preparar el arroz en una olla con agua. En el caso de la costa, para la preparación del arroz, normalmente se da de forma que se tiene en cuenta por cada taza de arroz verter una taza con agua, aproximadamente. En cambio, en la sierra se vierte mayor cantidad de agua que en el caso de la costa. O sea, más agua por cada taza de arroz. Esto es justamente debido a que el agua hierve a menor temperatura en la sierra respecto a la costa. Por lo tanto, el agua dura menos tiempo en la olla y para permitir que los alimentos se cocinen bien, es necesario verter mayor cantidad de agua. Respondamos en esta ocasión, para esta sesión, algunas preguntas respecto a algunas construcciones que están distribuidas a lo largo del Perú y también en otras regiones y otros países del mundo. Nos referimos a los diques, o llamados también con el nombre de presas. Pueden visitar ustedes esta página donde encontrarán un inventario de las presas que existen aquí en el Perú. La pregunta número 1 que ustedes pueden investigar y de los cuales vamos a ir poco a poco nosotros deshilando a lo largo de esta sesión es: ¿qué tipo de diques existen en el Perú? ¿Qué usos e importancia tiene la construcción de diques en un país? ¿Qué tipo de energías están asociadas en el funcionamiento y en las aplicaciones de un dique? ¿Qué riesgo representa una mala construcción o un mal mantenimiento o control de un dique? En esta sesión se pretende que ustedes logren lo siguiente. Al finalizar la misma, ustedes deben ser capaces de resolver problemas sobre densidad y peso específico de los cuerpos respecto a los tipos de presión de un fluido y aplicación de algunos teoremas como el teorema fundamental de la hidrostática. Esto con una secuencia lógica, práctica y ordenada. ¿Qué se requiere que ustedes recuerden antes de iniciar esta sesión? Pues lo que corresponde en la parte matemática a la integración de funciones, la geometría del espacio y un tema que hemos visto ya en semanas precedentes, la fuerza equivalente a una distribución de cargas. Con eso vamos a desarrollar el siguiente contenido. Vamos a ver los fluidos y algunas propiedades, la densidad y peso específico, la presión en sólidos y fluidos, algunos principios y teoremas de la hidrostática,
las fuerzas sobre superficies planas parcialmente sumergidas, como se vio en la imagen inicial de los diques o presas. Iniciamos con el ítem número 1 y encontremos primero el significado de qué es un fluido. Llamaremos fluido a una sustancia o medio continuo que se deforma continuamente en el tiempo ante la aplicación de un esfuerzo tangencial, un esfuerzo rasante, cortante a una placa imaginaria de fluido, hará que éste se deforme continuamente en el tiempo, sin importar qué tan pequeña sea este esfuerzo aplicado. En ese sentido, se puede considerar como fluidos a los líquidos y a los gases. Si evaluamos las fases en que sabemos que se presenta la materia en su forma más básica y fundamental, por supuesto sabemos que hay otros estados, pero estas son las fases más elementales que conocemos pues desde la etapa escolar: sólido, líquido, gaseoso. En los sólidos se presenta una gran fuerza de cohesión intermolecular, lo que permite que las moléculas estén vibrando o desplazándose ligeramente unas respecto de otras. Si las fuerzas de cohesión van disminuyendo, se tornan más débiles, entonces las moléculas tienen mayor capacidad de movimiento y entramos en una nueva fase llamada la fase líquida. Y si las fuerzas disminuyen demasiado entre sí, entonces las moléculas tienen amplia libertad de movimiento y tenemos entonces una nueva fase, la fase gaseosa. Hay un caso particular, ideal, en donde la fuerza entre las moléculas sería cero. En ese caso llamamos un gas ideal. Por supuesto, hay gases reales que se aproximan mucho a ese estado. En ese sentido, podemos establecer algunas propiedades que se presentan en los fluidos. Por ejemplo, la compresibilidad. Los líquidos y gases hemos indicado que son los fluidos. Los líquidos son muy poco compresibles. Imaginemos una jeringa, tapamos en un extremo para que no salga el líquido y con un émbolo empujamos. Por más que empujamos al émbolo, poco o nada es lo que se comprime el líquido. Por tanto, el volumen prácticamente se mantiene prácticamente inalterable. En los gases, en cambio, si hacemos la misma operación y aplicamos la fuerza en el émbolo, vamos a ver cómo el volumen sí sufre una contracción que es apreciable, con lo cual vemos que los fluidos en realidad sí son muy compresibles. En este caso, los gases son muy compresibles. Es una diferencia visible entre un líquido y un gas. Otra diferencia es la expansibilidad. Ya hemos indicado que los líquidos tienen fuerzas de cohesión débiles, pero no tanto como para que pierdan su volumen. Por lo tanto, esas fuerzas son las necesarias para que tengan todavía un volumen definido. En un cambio, en un gas, donde ya son demasiado débiles estas fuerzas, ya pierden la definición de su volumen. Necesitan un recipiente que los contenga totalmente en todas las direcciones posibles. Asimismo, no tienen un volumen definido, pero tienen un volumen definido, pero deben amoldarse a la forma del recipiente que los va a contener. Toman la forma de acuerdo al recipiente, de manera que si tengo yo una probeta o un tubo o de repente tengo aquí un matraz, como en este caso, o de repente tengo un tubo de ensayo, o la olla que mencionábamos en los casos anteriores, entonces el líquido cambiará de forma, pero su volumen seguirá siendo el mismo, no cambia. En un gas, en cambio, estos tienden a expandirse lo más posible, alejarse de sus moléculas, tratando de ocupar el máximo volumen disponible. De manera que su volumen no es constante. Se amoldan al recipiente si estuviera cerrado por todas las dimensiones, pero si esa dimensión crece, pues el volumen también va a crecer. Si reducimos de repente el contenedor, el volumen del gas también disminuye.
Por tanto, no tienen ni forma ni volumen definido en ese sentido. Ahora que conocemos un poco más sobre los fluidos, específicamente los líquidos y los gases, que es lo que hemos estudiado, vamos a ver algunos conceptos partiendo de los más elementales. Por ejemplo, el concepto de densidad y el concepto de peso específico. Iniciemos estableciendo lo que entendemos por densidad. Y vamos a hacer dos tipos de densidad. La densidad absoluta, que va de la mano con la densidad aparente, y la densidad relativa, o llamada también con el nombre de gravedad específica. Acá está su simbología. La densidad absoluta o la aparente, ambas podemos decir que son una magnitud física escalar y miden el grado de concentración atómica y o molecular de los cuerpos. O sea, mientras más concentradas estén los átomos y moléculas del cuerpo, pues más densos son. Y viceversa cuando menos concentración tengan, cuando estén más disipadas. En ese sentido, podemos establecer también que esta densidad va a depender de la temperatura. Para medir cualquiera de ellas, ya sea absoluto o aparente, usamos la misma ecuación. Este símbolo para nosotros va a representar la densidad. Es el cociente entre masa y volumen. Si bien esta es la fórmula, si yo cambio la masa, no cambia la densidad. Si cambio la masa, pues cambia el volumen, manteniéndose la densidad como una constante. Ya que la densidad en realidad va a depender de otras características como la temperatura, por ejemplo. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades sería para la masa kilogramo, para el volumen metro cúbico, por lo tanto tendríamos unidad SI para la densidad, kilogramos sobre metro cúbico. Pero ¿cómo diferenciamos si la densidad es absoluta o aparente? A pesar que la ecuación es la misma. Es muy sencillo. Se considera que la densidad es absoluta si todas las moléculas del material que estamos tratando de hallar su densidad son del mismo tipo. En cambio, se considera que es aparente si las moléculas que tiene el material al cual queremos hallar su densidad son moléculas distintas, porque el cuerpo está formado por materiales distintos. Por ejemplo, en un buque, ¿no? Está formado, hay parte que es madera, tendrá parte de ventanas de vidrio, una parte será metálica, tiene una parte hueca, grande, pronunciada. Entonces, todo no está hecho del mismo material. Por tanto, la densidad de un buque se considera una densidad aparente. Incluso tiene que tener una densidad menor que la del agua para que pueda flotar en el agua. Y eso debido a su gran zona hueca que tiene en el interior. Por otro lado, llamaremos densidad relativa o gravedad específica a una razón, un cociente, una división entre la densidad, puede ser absoluto o aparente, dependiendo del tipo de cuerpo, de una sustancia cualesquiera, respecto a otra tomada como referencia. Ambas densidades, la referencial y la del cuerpo o sustancia que queremos hallar, deben estar comparadas en las mismas unidades y en iguales condiciones de temperatura y de presión. Hay que considerar que la densidad relativa o gravedad específica para sólidos o líquidos toma como referente a la densidad del agua bajo estas consideraciones. El agua tiene que estar a una atmósfera de presión y a 4 grados Celsius de temperatura. En esas circunstancias es conocido ya el valor de la densidad del agua. Y si tenemos nosotros que hallar la densidad relativa o gravedad específica de un gas, entonces tenemos que tomar en cuenta la densidad del gas y como referencia tomamos la densidad del aire a una atmósfera de presión y 0 grados Celsius de temperatura. Dado que se divide en dos densidades, la que queremos conocer su densidad absoluta y la referencial, ambas son densidades, igual acá. La densidad relativa o gravedad específica es una magnitud física adimensional. No tiene dimensiones. Si yo quisiera ya la densidad de un sólido o un líquido, simplemente a la densidad referencial, que en este caso es el agua, la multiplico por su gravedad específica o densidad relativa. No olviden, es muy usual multiplicar la gravedad específica por la densidad del agua para hallar la densidad de sólido o líquido, siendo esta la gravedad específica de ese sólido o líquido, obviamente. El segundo concepto que hemos indicado es el concepto de peso específico. Es una magnitud física vectorial que mide el peso de un cuerpo por univolumen. Miren que aquí tenemos masa y acá tenemos peso, que no es lo mismo.
El peso es una fuerza. Por tanto, es una fuerza que se llama la gravedad. Es un vector. Entre el volumen, que es un escalar, el resultado es un vector. Por eso decimos que es una magnitud física vectorial. Aquí estoy considerando solamente su módulo. Y como el peso es una fuerza, se mide en newton y el volumen en metro cúbico dentro del Sistema Internacional de Unidades. Podemos establecer también una nueva ecuación, recordando que el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad y el cociente de masa entre volumen es la densidad, como acabamos de ver. Entonces también puedo escribir que el peso específico es igual a la densidad por la aceleración de la gravedad. Recordemos que esta aceleración es un vector, la densidad es un escalar, multiplicando me queda otro vector, que es el peso específico. He aquí una tabla de densidades y pesos específicos para diferentes líquidos, entre los cuales podemos destacar, por ejemplo, el agua destilada, que en unidades de kilogramos y metros cúbicos es 1000, este puntito indica un separador de miles, y en unidades de gramos sobre centímetro cúbico es de 1, esta coma es la coma decimal 1. Notemos que si yo quiero pasar de esta unidad a esta unidad, de gramos sobre centímetro cúbico a kilogramos sobre metro cúbico, basta con multiplicar por 1000. Hagan la prueba. 0,910 por 1000, 910. 0,790 por 1000, 790. El agua, 1 por 1000, 1000. Y así sucesivamente. Otro caso de interés, por ejemplo, es el del mercurio. El mercurio, si comparan con todas las densidades, es el líquido en estado natural más denso que existe. Su densidad sería 13.600 kilogramos sobre metro cúbico aproximadamente, o 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. Y aquí tenemos al costado su peso específico. Es decir, si yo multiplico esta densidad por 9,81, tengo este peso específico. O si multiplico esta densidad por 981, tengo esto. ¿Por qué la diferencia? Porque como estamos en el SI, unidades del SI, entonces G, que es la aceleración de gravedad, vale 9,81 metros sobre segundo cuadrado. En cambio, en el sistema CGS, que sería el segundo caso, serían gramos sobre centímetro cúbico. En este caso, para pasar al sistema CGS, por G sería 981 centímetros sobre segundo cuadrado. Pero aquí hay un inconveniente, que si multiplico por G, acá la unidad en el TGS sería DINA, y acá me están dando gramos fuerza. Entonces, no es una unidad del TGS absoluto, sino es una unidad del TGS técnico. Cuando se trata del TGS técnico, el valor se mantiene constante, porque la equivalencia de gramos fuerza a DINAs es justamente 981. Por eso que al volver a dividir, mantengo el mismo valor. Miren, 1,53, 1,53. 0,880, 0,880. La densidad y el peso específico medidos en el TGS absoluto 1 y en el TGS técnico, son sistemas diferentes, son numéricamente iguales. Eso como una acotación. Vamos a ver además un comportamiento que no es común en las sustancias. Es un comportamiento que llamamos normalmente como anómalo y es justamente para uno de los líquidos elementales para la vida, muy común en la Tierra, el agua. Y conocemos este comportamiento justamente con el nombre de comportamiento anómalo del agua. Vamos a estudiar de qué se trata y ver qué consecuencias puede acarrear. Normalmente las sustancias, como sabemos, disminuyen su densidad al aumentar su temperatura. Es decir, mientras más calentamos a un cuerpo, su densidad disminuye. Y viceversa, si enfriamos un cuerpo, su densidad aumenta. Viceversa. Sin embargo, en el caso del agua, hay algo extraño, pero no en todo momento, solamente en un intervalo entre 0 y 4 grados Celsius en que el agua todavía se encuentra en estado líquido. En ese intervalo, al incrementar de 0 a 4, su densidad no disminuye, su densidad aumenta. Y viceversa, si disminuimos de 4 a 0, su densidad no aumenta, su densidad disminuye. Después de 4 grados Celsius, su comportamiento es normal. A mayor temperatura, menor densidad. El problema es entre 0 y 4 nada más. En ese rango lo conocemos como el comportamiento anómalo del agua. Gráficamente podemos ver cómo el agua entre 0 y 4 grados se contrae al calentarse. Acá vemos cómo se comporta el agua mientras se calienta. Sabemos que los cuerpos se dilatan al calentarse.
Y el comportamiento aquí es igual, más temperatura, más volumen, se está dilatando. Pero si esto lo extendemos, hacemos un zoom, agrandamos un poco esta zona, sobre todo entre 0 y 4, miren que este es un comportamiento distinto al resto. Aquí hemos establecido que a más temperatura, más volumen, se dilata al calentarse el cuerpo. En cambio acá, cuando yo caliento de 0 a 4, no se dilata, se contrae. Y si voy al revés, a medida que disminuye la temperatura, a medida que enfrío, se contrae. En cambio acá sigo enfriando y se dilata. Entonces, como la densidad es más entre volumen, si el volumen disminuye, la densidad aumenta. Si el volumen aumenta, la densidad disminuye. ¿Qué pasaría aquí cuando estoy enfriando? A medida que enfrío, el volumen aumenta. Por tanto, la densidad disminuye. Si la densidad está disminuyendo, es más grande en 4. ¿Y qué pasa de aquí para acá? A medida que aumenta la temperatura, el volumen aumenta. Por tanto, la densidad disminuye, porque es inversa. Y si la densidad disminuye, entonces sigue siendo más grande aquí la densidad. Aquí es el volumen mínimo que ocupa el agua. Por tanto, aquí sería la densidad máxima que tendrá el agua. ¿A qué temperatura el agua es más densa? A los 4 grados Celsius. Aquí podemos ver la gráfica ya de la densidad respecto a la temperatura. Y se establece justamente que a los 4 grados Celsius la densidad es máxima. ¿Y cuánto vale? Pues 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esto a una atmósfera de presión. Entonces, noten entonces que el comportamiento solamente es en este intervalo. Después de 4 se comporta de forma como cualquier otro cuerpo común y corriente. Esto atrae algunas consecuencias. Por supuesto que sí, acarrea consecuencias. Por ejemplo, imagínate que usted está trabajando en una zona de altura, 1, por ejemplo, donde las temperaturas llegan bajo cero. Entonces, ¿qué fenómeno van a observar? Que las tuberías por donde circulan agua, o está haciendo un edificio y van a poner agua para refrigeración, entonces tienden a romperse las tuberías. ¿Por qué? Porque cuando se enfría la tubería, que es de metal, tiende a contraerse. Menos temperatura, menos volumen, se contrae. Llega un momento en que el metal llega a 4 grados Celsius y voy bajando hasta cero y se comporta así. A menos temperatura, menos volumen. Y si sigue siendo metal, seguirá bajando el volumen todavía más. Pero en el agua no. A medida que bajando el volumen de 4 a 0, el agua se dilata. Entonces ahí hay un esfuerzo que se produce entre el agua y la tubería, porque la tubería quiere contraerse y el agua quiere expandirse de 4 a 0. En este momento es donde se produce con mayor énfasis el proceso de ruptura de las tuberías. Caso similar es la meteorización de las rocas. El agua entre los intersticios de estas rocas se introduce y en lugares de baja temperatura, cercanas al 0 o menos, incluso, cuando llega ese intervalo de 0 a 4, la roca trata de contraerse y el agua trata de expandirse. Y ahí se produce una rotura de las rocas, produciéndose el fenómeno de meteorización de las mismas. Pero, por otro lado, también permite la subsistencia de vida subacuática en las aguas heladas, dado que al enfriarse el agua, ¿correcto? El agua se enfría, entonces en contacto con el aire cuando llega hasta los 4 grados Celsius, la densidad máxima del agua. El aire y el agua en contacto térmico. La densidad del agua es máxima y como es máxima se va al fondo. Y cuando sigue enfriando, la densidad del agua ahora va a ser la densidad del agua a 3 grados, a 2 grados, a 1 grado, pero nunca supera la de 4, así que nunca puede desalojar a la que está abajo. La que está abajo es la de 4 siempre, porque mientras más densidad, el líquido tiende a irse al fondo. Mientras menos densidad, el líquido tiende a irse hacia arriba. ¿Qué significará? Que el agua de 3, 2, 1, 0 grados Celsius no puede desalojar a la de 4, o sea que la de 4 siempre se mantiene abajo. Y por tanto, una vez que se congela, dado que el aire va a bajar más su temperatura, se congela, se hace hielo aquí. Y el hielo queda encima y el agua queda debajo. Eso justamente por este comportamiento anómalo. Si no fuese así, el hielo se formaría abajo y los peces pues quedarían congelados y morirían. En cambio, este fenómeno permite la subsistencia de vida subacuática justamente en aguas heladas, ya que finalmente este hielo flotante actúa como un aislante térmico, impidiendo que la masa oceánica se termine congelando. ¿Qué agua encontramos acá en el fondo?
agua líquida a 4 grados Celsius, porque es la más densa y ningún agua a ninguna otra temperatura es capaz de desalojar el agua a 4 grados Celsius, porque es más denso, siempre va al fondo. Ya sea que tenga yo menos de 4 o más de 4, la densidad es más pequeña que en 4. No es capaz de desalojarlo. Eso como consecuencia respecto al comportamiento anómalo del agua. Y finalmente eso permite que un hielo que es sólido, la fase sólida del agua, flote en la fase líquida, que es algo poco común. Como siguiente ítem, vamos a revisar otro concepto muy importante en los fluidos, el concepto de presión. Y vamos a ver primero la presión en sólidos y luego la presión en los fluidos con sus diferentes variantes. A su vez veremos algunos principios y teoremas correspondientes a la hidrostática. La hidrostática es conocida también como la estática de fluidos o fluidostática. Primero analizamos la presión en un sólido. Imaginemos que tenemos un ladrillo, como aquí se puede apreciar, en dos posiciones distintas, posición A, posición B. Yo les preguntaría que analicen en cuál de las posiciones se hunde más el ladrillo, suponiendo que están sobre arena, o se hunde lo mismo. Tómense un tiempo de 1 minuto para reflexionar y luego respondan. Pausen su video, por favor. Uy, imagino que pasó el minuto y de repente a ustedes se les ocurrió hacer el siguiente análisis. Si yo divido en áreas idénticas al ladrillo cuando está apoyado sobre la arena, podemos ver que el peso del ladrillo aquí se distribuyó en 4 áreas idénticas, mientras que aquí el peso del mismo ladrillo, porque el hecho que lo cambie de posición no le cambia el peso es el mismo, se ha distribuido aquí en un área más pequeña. Entonces, aquí el peso tiene una menor área de soporte donde distribuirse. Acá, en cambio, acá el peso tiene una mayor área de soporte donde distribuirse. ¿Esto qué significa? Como acá hay menos área de soporte, recibe más fuerza por unidad de área y se hunde más. Como aquí hay más área de soporte, recibe menos fuerza por unidad de área y se hunde menos. Supongamos que vale 20 newton y tengo 4 áreas de soporte. 20 entre 4 áreas sería 5 newton por área. Una fuerza pequeña para hundirse. En cambio aquí los mismos 20 newtons se dividen entre 2 áreas, que son cada una de 5. Pero disculpen, cada una de 10, ¿no? Newton, porque son 2. 20 entre 2 son 10 newton. Entonces, aquí se ejerce más fuerza y con más fuerza tiende a hundirse más que en el caso anterior. Eso es muy usual. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando se quiere caminar sobre la nieve. Habrán visto ustedes que usan zapatos de base ancha, muy ancha, para no hundirse en la nieve. Los esquíes también tienen esa característica. Son base larga, poco ancha, y les permite deslizar sobre la nieve con relativa facilidad. Entonces, debido al análisis que han realizado, podemos deducir lo siguiente, que la fuerza debido a la interacción entre el ladrillo y la arena, en el caso B, se distribuye con mayor intensidad que en el caso A. Aquí podemos ver 10 newton por unidad de área, 5 newton por unidad de área. Entonces, acá como hay más fuerza se hunde más, porque tiene menos área de contacto, esta misma fuerza. A menos área, más fuerza por unidad de área. Esta relación entre la fuerza y el área origina un nuevo concepto llamado la presión. La presión en ese sentido es una cantidad física tensorial que mide la fuerza normal que actúa por unidad de área sobre una superficie. Entonces aquí tenemos una unidad de área, un elemento de área, un diferencial de área, y con un elemento de fuerza o diferencial de fuerza. Entonces la fuerza que incide perpendicularmente, que lo dice normal, normal es perpendicular, perpendicular a la superficie, esa porción de fuerza perpendicular a la superficie, entre dicha superficie nos da la presión. Como las fuerzas en el sistema internacional se mide en Newton y el área en el SI se mide en metro cuadrado, entonces la unidad de la presión en el sistema internacional o SI es Newton entre metro cuadrado, lo cual se conoce con el nombre de Pascal. Ahora, en el caso de que tuviésemos que todos los puntos están en una superficie plana, la presión será la misma en todos los puntos de la superficie plana y simplemente lo divido así.
presión es fuerza entre área directamente. La unidad ya establecimos en el Sistema Internacional de Unidades es el Pascal. Entendiendo ya lo que es la presión en un sólido, a partir de esta ecuación que hemos obtenido, podemos nosotros observar la presión ahora en algunos fluidos, sobre todo los líquidos. Y una de las presiones importantes con la que iniciaremos en este momento para el estudio de las presiones de los fluidos es la presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión en el interior de un líquido. En realidad, un fluido en general, pero es más notoria en los líquidos, que son más densos que los gases. Imaginemos que tenemos acá, ¿no?, un acuario, por ejemplo, y acá tenemos nosotros un pececito que está nadando y queremos ver la parte superior del pez, qué presión está soportando debido a que se encuentra dentro del agua. El pez se encuentra a una profundidad H dentro del agua. ¿Qué profundidad? H. Y por tanto, sobre el pez hay una columna de líquido que ejerce presión sobre él. Queremos estudiar la presión debido a esa columna de líquido. ¿Sí? Por la definición que hemos establecido, la presión es fuerza entre área. En este caso, la presión es la presión que llamaremos como hidrostática y la fuerza es el peso de esta columna de líquido, que estamos llamando así. Entre el área, obviamente, de la parte superior del pez, que no la conocemos. Como hemos establecido que el peso específico es peso entre volumen, repito, peso específico es peso entre volumen, el peso sería peso específico por volumen, como aquí se muestra. Entonces, el peso específico del líquido lo pueden ver en tablas. Por ejemplo, del agua lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, sabemos muy bien que esta columna de líquido es un cilindro. Así que podemos establecer el volumen del cilindro como área de la base por su altura. La altura del cilindro sería la profundidad en la cual se encuentra el pez. ¿Y el área la conocemos? No, no la conozco, lo dejo como A. Yo puedo cancelar aquí con el área de abajo y me queda que la presión hidrostática sería peso específico del líquido por la profundidad. Fórmula muy sencilla y muy elemental para calcular la presión hidrostática. O su variante, recordando que el peso específico es densidad de líquido por G, donde G es la aceleración de la gravedad, tengo una fórmula adicional. Densidad de líquido por G por la profundidad. Eso para calcular la presión hidrostática. Esta ecuación nos permite establecer un principio fundamental en la hidrostática. Este principio establece que la presión en un punto del interior de un fluido va a ser directamente proporcional ¿a quién? A su densidad, a la profundidad a la que se encuentre dicho punto y a la gravedad del sitio en el que se encuentra el fluido. Ahora, notemos que aquí tengo un fluido, ¿no?, hasta el fondo, el lecho, puede ser el mar, por ejemplo. Este punto A se encuentra en una profundidad H. Este punto B también. Este punto C también. Igual el D, el E, el F y el G. Y todos están en el mismo líquido. Todos, sin excepción. A, B, C, D, E, F, G. Están en diferentes lugares del líquido, pero dentro del mismo líquido. Entonces, se puede establecer, de acuerdo a este principio fundamental, que si el líquido es el mismo líquido, entonces la densidad no va a cambiar. Entonces, todos los puntos ubicados a la misma profundidad, A, B, C, D, E, F, G, y, ¿sí?, por ejemplo, soportarán igual presión. Y la línea que une esos puntos se denomina una isóbara. Lo que determina que la presión en estos puntos en la isóbara A, B, C, D, E, F, G son iguales. Si el líquido está en reposo, la isóbara tiende a ser una recta horizontal que pasa por el mismo tipo de líquido. Ojo, eso sí está en reposo. La recta es horizontal para el caso de la isóbara si el líquido está en reposo. Si está en movimiento, hay variaciones. Ya no es horizontal. Ahora, hay que tener presente también que es para un mismo líquido. Por ejemplo, miren, el H y el I están a la misma profundidad, ¿no? La profundidad de H y de I son iguales, pero las presiones en H y I hidrostáticas, ojo, repito, presiones hidrostáticas, estoy hablando de hidrostáticas, no son iguales. ¿Por qué? Porque H está en un líquido y
e I está en otro. I está en agua, ¿no? Water es agua. Mientras que H está en mercurio. Misma profundidad, pero líquidos diferentes. Así que sus presiones hidrostáticas, específicamente hidrostáticas, no son iguales. En H y en I no tienen la misma presión hidrostática, porque tienen líquidos diferentes. Por tanto, entre H y I, por más que esté en horizontal al trazo, está en igual profundidad, no es una isobara, porque las presiones no son iguales. Así de simple. Esto también nos trae a colación otro principio, el principio de vasos comunicantes. Imaginemos que tenemos acá recipientes de diferente forma, interconectados por un mismo líquido. Si un mismo líquido está conectado por diferentes recipientes, la presión hidrostática depende solamente de la profundidad, más no de la forma del recipiente. Como son los mismos líquidos, es el mismo líquido, en el punto A, el punto B y el punto C, que son los fondos de cada recipiente, sin importar la forma de este, al estar en el mismo líquido, misma profundidad, misma presión. Entonces, si la profundidad de A, B y C son iguales, las presiones en A, B y C también lo serán. Principio de vasos comunicantes. Ya están dadas las condiciones. Mismo líquido. Repito, sin importar la forma del recipiente. Podemos hacer unas observaciones al respecto. Por ejemplo, si el recipiente está inclinado, ¿qué profundidad debería tomar yo? Debe considerarse la componente vertical desde la superficie libre de líquido hasta el fondo. Esta es denominada superficie libre, la que está en contacto con la atmósfera. Entonces, esta profundidad es la que se considera aquí para calcular la presión hidrostática. Por otro lado, la presión hidrostática ejerce fuerzas normales sobre las paredes internas del recipiente que lo contiene. Como son normales, ¿no?, forman un ángulo de 90 grados respecto a la pared. Y por supuesto, la presión no es la misma. A mayor profundidad, mayor presión. Si hubiese una abertura en alguna pared, pues el líquido saldría formando un ángulo de 90 grados respecto a la pared. Pero debido a que la gravedad está influyendo fuera de la misma, entonces tendería a caer nuevamente, pero saldría perpendicularmente a la pared. Analicemos el siguiente caso. Les voy a narrar el ítem. Pausen su video un minutito, den una respuesta y después vean si concuerdan con las que les voy a proporcionar. Tenemos acá 3 recipientes, hipotéticamente, están llenos de un líquido y queremos ver cuál de los 3 esquemas, supuestamente el líquido está saliendo por las paredes del recipiente porque hay agujeros, en cuál de los 3 se cumple fielmente el principio fundamental de la estática de fluidos o hidrostática, o fluidostática, como quieran llamarlo. Pausa un minuto, piénsenlo bien, cuál es el correcto de los diagramas que estemos mostrando, en función a lo que hemos mencionado hace un momento. ¿Bien? Inicien a analizar. Imagino que ya pasó el minuto, ya dieron una respuesta, tienen de repente la mano ya algún análisis, y si su análisis corresponde a lo que le voy a decir, entonces estamos por buen camino. Si no corresponde, vean qué modificación tienen que hacer en su proceso de comprensión de lo que hemos hablado para tener una oportunidad de mejora en este procedimiento. La respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Porque hemos dicho primero que sale perpendicularmente a las paredes del líquido y en todos está cumpliéndose claramente. Pero segundo, sabemos muy bien que como el líquido en los agujeros es el mismo, a mayor profundidad más presión. Acá está más profundo, sale con más presión, llega más lejos. Menos profundo, menos presión, llega a menos. Menos profundo, menos presión, llega menos aún. Por eso es que la respuesta es la B. Los felicito por el tiempo que se han tomado para analizar este ítem número 3. Vamos a conocer ahora otro tipo de presión, la presión atmosférica. Hemos hablado ya un poco sobre ella, pero vamos a entrar al detalle. La presión atmosférica, como su nombre ya lo está indicando, es la presión ejercida por la masa de aire que envuelve la Tierra. Esa masa de aire recibe el nombre de atmósfera.
podemos establecer, por ejemplo, que al nivel del mar, la presión se conoce, se ha medido hace siglos atrás ya, y se sabe que tiene un valor de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Si imaginamos que vamos al monte Everest, entonces a la mitad del ascenso del monte Everest, por ejemplo, la presión ya disminuyó a 500, ha bajado 260 milímetros de mercurio. Y si llego a la cima, la presión atmosférica ha llegado a 300 milímetros de mercurio. Noten que la diferencia aquí fue 260 y acá es solamente 200. O sea, no es uniforme la variación, no es lineal. Y si subo a unos 12.000 metros, ¿sí?, que son poco menos de 4.000 metros de diferencia, entonces disminuye hasta 150 milímetros de mercurio. Entonces, la presión va disminuyendo a medida que vamos subiendo sobre el nivel del mar. Esta es una característica de la presión que ejerce la atmósfera. ¿Por qué? Porque mientras más subimos, hay menos columna de aire sobre nosotros y por tanto recibimos menos presión. Mientras más a la costa vayamos, hay más aire que nos presiona, mucho más aire que nos presiona y por tanto recibimos mayor presión atmosférica. Esta es la razón por la cual cambia la presión con la altitud. En 1644, Evangelista Torricelli fue capaz de medir la presión atmosférica a nivel del mar. Miren, bastante tiempo atrás. Él ideó un instrumento llamado con el nombre de barómetro. Es un mecanismo muy simple y muy sencillo para medir la presión atmosférica. Tenemos acá un tubo de vidrio de 1 metro de longitud, completamente lleno de mercurio. Cuidado con el mercurio, que es tóxico, por favor. Y tenemos por acá un recipiente que contiene parcialmente mercurio. Entonces, él tapó con un dedo, por ejemplo, aquí la parte superior, lo puso boca abajo dentro del recipiente con mercurio, sacó el dedo y observó cómo el mercurio iba descendiendo poco a poco. Pero no descendió completamente. Él observó que de la superficie libre de mercurio en el recipiente hasta la superficie libre dentro del tubo había una altura de 76 centímetros. ¿Cómo razonó él? Dijo, mientras que la presión dentro del tubo es mayor que la presión fuera de él, hay una lucha de presiones aquí. Si esta presión es mayor, pues desaloja el líquido y el líquido sube su nivel dentro del recipiente. Pero hay un momento en que ya no desaloja más. Significó que la presión externa con la interna se han equilibrado. Y como se han equilibrado, las presiones deben ser iguales. Y la presión de afuera es de la atmósfera, del aire. Entonces, él dedujo entonces que la presión de la atmósfera, del exterior, que ejerce en el punto 2, debe ser igual a la presión en el interior. ¿Pero quién ejerce presión en el interior? Pues acá hay mercurio. ¿Y qué hay arriba? Pues cuando fue descendiendo el mercurio, pues nada quedó vacío. Y como el vacío significa que nada hay de materia en él, entonces no ejerce presión. Posiblemente hay unas cuantas moléculas por ahí de gas de mercurio, pero es tan insignificante que prácticamente digamos que está vacío, un excelente vacío. Por tanto, al nada haber, no hay presión. Y la presión que se ejerce entonces en esta columna sería solamente el mercurio. Y como él midió que esa altura era de 76 centímetros, estableció entonces que la presión atmosférica, miren, por primera vez se midió la presión atmosférica, corresponde a un valor de 76 centímetros de mercurio. Pero eso a nivel del mar, porque este experimento lo hizo a nivel del mar. Podemos establecer hoy en día, entonces, un análisis como el que se muestra. En el gráfico, yo puedo decir que este es una isóbara. Y la presión en el punto 1 y el punto 2 son iguales por el equilibrio, ¿no?, de las presiones en ambos lados. Eso porque ya no caía más, no bajaba más la columna. Así que en 1 y en 2 las presiones son iguales. Donde la presión en 2 vemos que la presión de la atmósfera. Esto a nivel del mar. Porque así se hizo el experimento. Y la presión en 1 es la presión del mercurio nada más. Porque dentro nada hay. Vacío aquí. Acá arribita. 76 centímetros de mercurio equivale también a 760 si multiplico por 10 milímetros o 0,76 si dividido entre 100 metros de mercurio. Cualquiera de ellos puede ser considerada como la presión del mercurio y por tanto la presión atmosférica al nivel del mar.
Si igualamos la presión en 1 como la presión del mercurio y la presión en 2 como la atmosférica, entonces puedo establecer lo siguiente. La presión atmosférica es la presión del mercurio. Esta presión es la de acá, porque aquí nada hay. Y de acuerdo a lo que hemos aprendido para la presión hidrostática, porque el mercurio es un líquido, es una presión hidrostática la que ejerce acá, por ecuación sabemos que es densidad del líquido por G por la altura, que es la profundidad del mercurio hasta el punto 1. Densidad del mercurio por G por la altura. Bien, esta densidad del mercurio en tabla hemos visto ya, es aproximadamente 13.600 kilogramos por metro cúbico. G es la aceleración de la gravedad, con 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y la profundidad, en el caso del barómetro, fue de 0,76 metros. Miren que estoy utilizando unidades del sistema internacional para ser coherente con las unidades. Podemos ver que si ejecutamos el producto, obtenemos un valor de 1,013 por 10 a la quinta pascales, que es la unidad oficial en el sistema internacional. O también, si multiplico aquí por 100, y aquí quito el 100 para que no pase nada, me queda 101,3. Al dividir entre 100, pues me queda 10 al cubo, que vale kilo. Sería entonces también 101,3 kilopascales, un valor muy utilizado también en los cálculos. Este valor de la presión atmosférica a nivel del mar es conocido como una atmósfera. Una atmósfera es la presión atmosférica a nivel del mar. Torricelli no se contentó con medir la presión a nivel del mar. También, con su equipo de trabajo, logró medir la presión a diferentes alturas sobre el nivel del mar. Y observó que justamente la presión atmosférica iba variando con la altitud respecto al nivel del mar. En este sentido, vamos a ver cómo es que varía la presión atmosférica con la altitud. Ojo, no solo varía con la altitud la presión atmosférica, también varía con otros aspectos, pero nos estamos interesando en esta oportunidad solamente en su variación respecto a la altitud, nada más. La ecuación que aproxima la variación de la presión atmosférica dentro de la troposfera es la primera capa de la atmósfera, la que está pegada a la litosfera, la Tierra, ¿verdad? Esta ecuación se demuestra a partir de la termodinámica, que es un tema que aún no hemos estudiado, así que vamos a recoger del resultado. La presión atmosférica para una altura cualesquiera, H, sobre el nivel del mar, es igual a P sub 0 por E a la menos H entre 8600. Bueno, H, obviamente, lo acabo de indicar, está dada en metros en esta fórmula, tiene que estar en metros en esta fórmula, y es la altitud de la ciudad medida desde el nivel del mar. Eso porque los 8600 también están en metros. Por eso hay que tener cuidado porque hay variantes, a veces me ponen esto en kilómetros, entonces H tendría que estar en kilómetros. Aquí H en la fórmula está en metros porque esto también lo está. Y P sub 0, esta es la presión de la atmósfera, pero a nivel del mar. Y hemos establecido que eso equivale a 1,013 por 10 a la quinta pascal, ¿no? Que son los 760 milímetros de mercurio que encontró Torricelli. Siendo así, entonces yo puedo establecer que es una fórmula, miren, de una ecuación exponencial decreciente, porque miren, este negativo es exponente. Y aquí lo podemos observar. Esta curva representa cómo cambia la presión, es un modelo teórico, ¿no? Porque obviamente para esta fórmula hay algunas consideraciones teóricas que hemos obtenido, pero muy cercano a la realidad. Así que es totalmente aceptable. Miren cómo va cayendo en forma exponencial decreciente. A medida que la altura va, miren, aumentando, la presión va disminuyendo, ¿correcto? Y viceversa. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, acá estamos, miren, la altura en kilómetros. 0 kilómetros, miren, de altura, ¿no? ¿Cuánta presión? Yo puedo decir que si subo a 5 kilómetros, ¿sí?, la presión va disminuyendo. Aquí, a 0 kilómetros, esta es su presión. 760. A 5 kilómetros, miren cuál es su presión. Esto estamos hablando de Monteres, ¿no? 8,85 kilómetros. Miren la presión como cayó. A 15 kilómetros, miren cuánto cae la presión.
20 kilómetros, ¿cómo cae la presión? 25 kilómetros, miren cómo cae. Entonces, cambia con la altitud. Pero la presión atmosférica no solo cambia con la altitud, también puede cambiar con el clima en realidad. Pero no es el tema que nos convoca en este momento. Solamente estamos evaluando cómo cambia con la altitud. Es bueno también tener presente algunas equivalencias que suelen utilizarse para el desarrollo de ejercicios. Por ejemplo, una atmósfera equivale a 760 torr, que es otra unidad para la presión, o 1,033 kilogramos fuerza entre centímetro cuadrado, o 1,013 bar, según bar sería 10 a la quinta pascales, o lo que hemos dicho ya, 76 centímetros de mercurio. Una atmósfera también equivale a 14,7 psi, que es libra fuerza entre pulgada cuadrada, o 2120 libras por centro pie cuadrado, o 10,33 aproximadamente, 10,33 metros de agua. ¿Esto qué significa? Que si el barómetro hubiese utilizado agua en lugar de mercurio, la altura de esa columna para equilibrar la atmósfera tuvo que haber sido de 10,33 metros. Por supuesto, una gran altura porque el agua es menos densa que el mercurio. Entonces, así como la presión cambia con la altitud, pues hay otra variación también con la altitud, que es la temperatura de ebullición del agua. El agua ebulle a temperaturas diferentes dependiendo a qué altitud me encuentro sobre el nivel del mar. Eso porque la presión cambia justamente con la altitud. Y la temperatura de ebullición tiene que ver mucho con la presión de vapor. Para que el agua ebulla, o sea, pase de estado líquido a estado gaseoso, se convierte en vapor de agua, depende de una presión llamada presión de vapor, que en una olla común y corriente, esa presión de vapor debe ser igual a la presión atmosférica del lugar para que pueda hervir y llegar hasta la temperatura de ebullición. Entonces, si yo conociese la presión atmosférica, que en este caso para mí sería la presión de vapor de una ciudad determinada, digamos que estamos en Lima, ¿no? O en la sierra, de repente en Huaraz, ¿no? Me voy de repente a Puno, a Cusco, tantos lugares hermosos que tiene el Perú. Entonces, si yo conozco la presión en esta ciudad, la presión atmosférica en esa ciudad, que es su presión de vapor, como he establecido, podemos estimar, porque esta fórmula es empírica, es experimental, podemos estimar la temperatura de ebullición del agua en dicha ciudad, en dicha ciudad. Solo basta con conocer el valor de la presión, pero miren en qué unidades funciona esta ecuación, en milímetros de mercurio. La presión de vapor, que es la presión atmosférica, tiene que estar en milímetros de mercurio para poder usar esa fórmula. Y con eso obtenemos la temperatura expresada en grados Celsius, así como se muestra en la ecuación en la imagen. La presión de vapor tiene esta expresión. Ahora, por supuesto, los datos tabulados los aproximo con una curva. Esta curva es una cuadrática, ligeramente cuadrática, ¿no? Porque tiene un pequeño exponente, como un pequeño coeficiente de la cuadrática. Pero como ese coeficiente es positivo, es hacia arriba, cóncava hacia arriba. Una curva empírica que se ajusta a los datos reales. Ahora, si yo tuviese aquí la presión en milímetros de mercurio, la temperatura la obtengo aquí en grados Celsius, pero como es cuadrática, es probable que obtenga dos resultados al desarrollar esa ecuación. Entonces, si ingreso aquí el valor de la presión atmosférica, tengo dos valores de temperatura. ¿Cuál elijo? Pues el más coherente. Porque vamos a suponer que sabemos que el agua a nivel del mar en la costa hierve a 100 grados Celsius. Si me voy de repente a Huaraz, que está a más de 3000 metros, entonces va a hervir a menos de 100 grados Celsius. Pero tampoco es que hierva a 5 grados Celsius, ¿no? O sea, tiene que ser un valor cercano a 100, pero menor que 100. Por tanto, si yo desarrollo la ecuación, posiblemente un valor me quede muy cerca a 100, ligeramente cerca, y otro muy lejos de 100. ¿Cuál elijo? El más cercano a 100, el más coherente. Porque 3000 metros de altura, el agua no hierve a tan baja temperatura, tan baja. Entonces, eso hay que tener presente cuando utilicemos esta ecuación, la coherencia. Otra presión importante, también muy usual, es la presión manométrica. La presión manométrica es la presión producida por un medio distinto al de la atmosférica. Por ejemplo, si hubiese acá una bebida gaseosa, la presión manométrica puede ser la ejercida por el gas del refresco que se encuentra aquí en la botella en su interior.
Esa presión ya no es atmosférica, porque no es del aire externo, sino es de una bebida, de un gas que se encuentra en su interior. Esa presión se considera manométrica. Eso nos da a colación entender lo que es una presión absoluta, porque estamos dando diferentes tipos de presiones. La presión absoluta o presión total es la verdadera presión del fluido, la que soporta el fluido en realidad. Es la presión en un punto cualesquiera el fluido. ¿Y esa presión cómo se obtiene? Simplemente sumando todas las presiones parciales a las que está sometido este fluido. La suma de todas las presiones parciales que recibe el fluido se llama su presión absoluta o presión total. Esta presión siempre se mide respecto al vacío perfecto, porque el vacío tiene presión cero. Y por tanto, como siempre es una presión respecto al vacío, cualquier presión respecto al vacío va a ser mayor que cero. Entonces, como es mayor que cero, esta presión absoluta siempre será o siempre tendrá un valor positivo. La presión absoluta siempre es positiva. Entendamos un poco más al respecto. En esta botella con bebida gaseosa, ¿quién será la presión absoluta? La presión absoluta a la que está sometida la botella es igual a la suma de la presión atmosférica que está en el exterior, la presión externa al envase, más la presión manométrica que está en el interior debido a los gases de la bebida. ¿Y eso debido a quién? A la acción de las moléculas del gas que se encuentra dentro. Por supuesto que si la presión externa es mayor que la interna, entonces vamos a ver cómo se va contrayendo, ¿no? Cada vez más el recipiente. Y si es al revés, pues se va extendiendo hasta que posiblemente reviente. Cuando reviente decimos que explosiona. Cuando se contrae decimos que implosiona. Eso depende de la lucha que hay entre la presión interna y externa. Y la atmosférica, que es la externa, con la manométrica, que es la interna, pues me da siempre la absoluta. Si la absoluta es la suma de presiones, ¿no? Atmosférica más manométrica, si yo quiero ya la presión manométrica, simplemente resto la absoluta menos la atmosférica y listo. Cada vez que me piden la presión manométrica, simplemente tengo que restar la presión absoluta menos la atmosférica, siendo la absoluta la suma de presiones parciales que recibe el fluido. Ahora, como esta siempre es positiva, y la atmosférica también siempre es positiva, porque es la presión respecto al nivel del mar, ¿verdad? Entonces, esta diferencia dependerá de quién sea mayor para que pueda ser positiva, negativa o incluso nula. Por ejemplo, si la presión absoluta es mayor que la manométrica, esta diferencia es positiva. La presión manométrica será por tanto positiva, porque es una presión relativa. La manométrica es una presión relativa, una presión diferencial. Es la comparación de la absoluta respecto a la atmosférica. La presión diferencial. Si la presión absoluta entonces fuese igual a la atmosférica, entonces la presión manométrica sería nula. Y si la presión absoluta fuese menor que la atmosférica, entonces la presión manométrica sería negativa. Entonces miren, la presión absoluta siempre positiva, la atmosférica también, pero la manométrica puede ser positiva, nula o negativa, dependiendo de la comparación entre ambas presiones, como se acaba de establecer. Podemos, en este sentido, demostrar ya, a estas alturas, un teorema fundamental dentro de la hidrostática, que está relacionado justamente con lo que acabamos de indicar. Sabemos muy bien que si tengo profundidades diferentes, tendré presiones diferentes dentro de un mismo líquido. La diferencia de presiones entre dos puntos del interior de un mismo líquido en reposo será directamente proporcional a la diferencia de alturas entre ambos puntos. Yo sé que en 2, como está más profundo, habrá más presión que en 1. Por tanto, la diferencia de presiones entre el punto 2 y el punto 1 será directamente proporcional a la diferencia de alturas entre ambos. O sea, H2 menos H1, o sea, H. ¿Cómo podemos establecer? Imaginemos que queremos calcular entonces la presión en 1. Entonces es fácil. La presión en 1 sería la suma de presiones parciales, porque es una presión absoluta lo que estamos sosteniendo acá. Sería entonces la presión hidrostática, que sería la densidad del líquido por la profundidad 1, más la presión de la atmósfera, suma de presiones parciales. La presión absoluta en el punto 2 sería la presión hidrostática en el líquido hasta esta profundidad,
peso específico del líquido por la profundidad 2, más la presión atmosférica. Entonces, este principio establece que la diferencia de presiones entre estos dos puntos del mismo líquido, si se diferencia, tengo que restar. Voy a restar en este orden. Presión 2 menos presión 1. Es proporcional a la diferencia de alturas entre ellos. ¿Por qué? Porque al restar, pues yo voy a cancelar la presión atmosférica. Y me queda solamente estos dos términos, de los cuales puedo yo factorizar el peso específico del líquido y quedarme con profundidad 2 menos profundidad 1. Por supuesto, profundidad 2 origina una mayor presión, porque es mayor la profundidad. Así que al restar H2 menos H1 me da este segmento. ¿Y este segmento quién es? La altura relativa entre los puntos unidos. H es la altura relativa entre los puntos. Por eso decimos nuevamente que la diferencia de presiones, porque es una resta, ¿verdad? Una resta. La diferencia de presiones entre estos dos puntos es directamente proporcional a la altura entre los mismos. H. Siendo la constante de proporcionalidad la densidad del líquido. O su contraparte, como la densidad específico del líquido, perdón, este es específico del líquido, el cual es también densidad del líquido por aceleración de la gravedad. Pues tenemos estas dos opciones y en ambos apuntamos a lo mismo. La diferencia de presiones es proporcional a la altura relativa entre los puntos en los cuales estoy diferenciando las presiones. Como estamos hablando de presión manométrica, vamos a encontrarnos entonces con unos instrumentos importantes para medir la misma, que es el manómetro. En este sentido, podemos establecer que un manómetro no es más que un dispositivo físico que permite medir directamente la presión relativa, es decir, la presión diferencial de un gas. Vale decir, es este instrumento el que nos permite medir la presión manométrica directamente. Y que la presión manométrica, la diferencia entre la presión absoluta del gas y la presión atmosférica. Veamos algunos ejemplos. El manómetro Bourdon. En este caso, es un manómetro de aguja, el cual cuando recibe aquí presión, la aguja sufre, en este caso, una inclinación debido a que se estira esta cinta, esta tira, y por tanto hay una deflexión de la aguja que va marcando la presión, que se ve externamente aquí la deflexión. Es muy utilizada, muy usual, de repente habrán visto, en los sistemas de bombeo de agua, en los domicilios, para medir la presión de las bombas. Otro tipo de manómetro también usual, que es con el que más trabajaremos nosotros por ahora, es el manómetro tipo U. Vamos a hacer los casos más sencillos, los manómetros tipo U simples, los cuales combinados nos dan los manómetros compuestos, de los cuales podemos establecer ya muchos tipos de ejercicios. Dos casos elementales son el manómetro de tubo abierto y el manómetro de tubo cerrado, ambos tipo U. ¿Y por qué se llama tipo U? Porque tienen la forma de una U. El manómetro de tubo abierto generalmente es el más adecuado para medir presiones iguales o mayores que la presión atmosférica. Como aquí se puede ver, tenemos un gas encerrado, un líquido, y aquí está abierto la atmósfera. Como este punto 1 y este punto 2 están dentro del mismo líquido, conectados, ¿no? Entonces podemos establecer que entre 1 y 2 hay una isóbara que los conecta. Y en esta isóbara la presión en 1 y en 2 deben ser iguales. ¿Quién presiona en 1? El gas. El gas presiona en todas las direcciones posibles porque es expansible, hemos dicho. Y ¿quién presiona en 2? Pues acá sí hay que tener cuidado porque hay un líquido y un gas. Primero presiona el líquido y después presiona la atmósfera. Recuerden que estas son presiones absolutas. Lo que igual son presiones absolutas. Y las presiones absolutas son la suma de presiones parciales. ¿Qué presiones parciales recibe acá? La del líquido, que es la presión hidrostática del líquido, y la del gas, que es la atmósfera en este caso. La fórmula de la presión hidrostática del líquido sería densidad del líquido por G por la profundidad. Esta es la densidad. Por si acaso, esta es la densidad. Letra ρ aquí, ¿ya? Y la presión atmosférica, si estoy a nivel del mar, ya sabemos su valor, 1,013 por 10 a la quinta pascales. ¿Qué pasa si el manómetro estuvo cerrado? Muy bien, entonces aquí está cerrado, ya no está abierta la atmósfera. Por tanto, acá habrá de repente líquido o otro gas, o como en este caso vacío.
Se utiliza comúnmente para medir presiones menores a la presión atmosférica. Entonces, igualmente, tomo 2 puntos dentro del mismo líquido, de preferencia en la interfase entre los fluidos. Punto 1, punto 2 están en el mismo líquido, conectados obviamente en diferentes recipientes, en estas 2 ramas del tubo, pero conectados entre sí. Así que puedo aplicar, como es una isobara, que la presión 1 y 2 son iguales, presiones absolutas, no se olviden, absolutas. La presión 1 es la presión del gas, como aquí se puede apreciar. La presión 2 es la presión del líquido más la presión del vacío, porque está cerrado aquí, el vacío me está indicando. Como nada hay en el vacío, la presión aquí es 0. Así que la presión del líquido sería la densidad del líquido por G por la profundidad. No olviden que esta es densidad. Aquí la letra ρ de densidad. ¿Sí? Si el líquido es agua, pues esta densidad sería 1000 kilogramos por metro cúbico. Si fuese mercurio 13.600 kilogramos por metro cúbico aproximadamente. Eso está en tablas, como ya se indicó. Como cuarto ítem, y con lo que hemos iniciado en la sesión de hoy, cuando hemos hecho las preguntas, vamos a evaluar las fuerzas sobre las superficies planas que están parcialmente sumergidas en un fluido, en un líquido específicamente, para ser más claros, conocidas como dique. Entonces, esta pared plana o dique, al estar sumergida dentro de un líquido, va a recibir un conjunto de fuerzas distribuidas normalmente sobre la superficie en contacto con el líquido. Acá está la pared plana del dique, ¿correcto? Y acá está un fluido, digamos que sea agua. Entonces, el agua solamente está llenando hasta esta superficie, hasta aquí, H mayúscula. Todo esto es agua. Esta porción de pared está sumergida en un líquido. Aquí hemos puesto un corte transversal para poderlo ver mejor. La parte de arriba, pues, está fuera del agua. Aquí no recibe presión por parte del líquido. La fuerza neta que recibe de acuerdo a lo que está sumergido, ¿no? Digamos que es agua, hemos puesto como ejemplo. El agua está aquí presionando. Sabemos que la presión cambia con la profundidad, ¿verdad? Más profundidad, más presión y viceversa. Por tanto, la presión sobre esta área distribuida genera una fuerza. Los sólidos, como la pared, reciben fuerzas. Los fluidos transmiten presiones. Sobre esta área recibe una fuerza. El punto donde se aplica la fuerza neta en la pared se llama centro de presión. ¿Y qué es el centro de presión? Es el centro de gravedad de la parte estrictamente sumergida, pero debido a la presión que está soportando. ¿Y cómo se calcula? Bueno, para eso vamos a tener en cuenta que H, ya lo había indicado, es la profundidad de la pared, pero la parte sumergida nada más, hasta acá nomás el líquido. Y omega, voy a considerar que es el ancho de la pared. En este sentido, entonces puedo establecer que la profundidad a la cual voy a evaluar va a ser H. Es una posición cualesquiera, en donde coloco acá una pequeña cinta de la pared, que recibe por acá una presión de todo el líquido que está a ese nivel. Como es una cinta muy delgadita, que he puesto una altura y cualesquiera, su ancho de esa cinta sería diferencial de y. ¿Sí? Y la longitud de esa cinta sería el ancho de la pared, ¿no? Omega. A esa profundidad H, miren que y desde el suelo, pero desde la superficie libre que mido yo con la fórmula de la presión, H. Esta presión hidrostática que recibe sería igual a ¿quién? A la densidad del líquido, que puede ser el agua, como ejemplo que puse, por G por la profundidad. Ahora, la profundidad H sería la altura total menos Y. La altura total sumergida en la pared menos Y, por diferentes segmentos. H menos Y. Esta presión es la que está ejerciéndose a esta profundidad. Así que sobre este elemento de área hay un elemento de agua que está presionándolo. Y esta porción de pared se refiere a un elemento de fuerza. Sabemos que la presión es fuerza entre área. Si espejo la fuerza sería presión por área. Pero como es un elemento de fuerza y un elemento de área, quedaría así, ¿no? Fuerza o elemento de fuerza es presión por elemento de área. Donde esta presión es aquí establecida como densidad por G por la profundidad. H menos Y. Y la diferencial de área sería el área de esta región de pared. Sería la base que es omega por la altura que es diferencial de Y.
Bueno, yo de aquí podría hacer algunos productos de repente para mejorar esas estructuras de la ecuación que estamos obteniendo, con el fin de hallar la fuerza total. Si quiero la fuerza total, pues hay que sumar cada fuerza que estamos sumando. O sea, hay que sumar su diferencial de fuerza. Pero como son infinitos diferenciales, porque son infinitas distribuciones que tengo aquí a lo largo de la pared, entonces la sumatoria de infinitos términos me da una integral. ¿De quién? De esta fuerza que es presión por diferencial de área. O sea, de esto de aquí, de esto. Yo puedo extraer densidad por G e integrar H menos Y por diferencial de Y. Bueno, también saco el espesor omega porque es constante. Bueno, como el que varía es Y varía de 0 a H, ¿verdad? A H mayúscula me refiero. Así que el intervalo de 0 a H. Integrando correctamente, puedo establecer que la fuerza que recibe en el centro de presión esta pared sumergida tiene un valor de 1/2 de la densidad del líquido por G por el espesor de la pared por la altura sumergida de la misma elevada al cuadrado. Eso entonces nos da a nosotros un resultado respecto a cuánta fuerza recibirá esta pared en el líquido. ¿Y dónde se ubicará? En el centro de gravedad de la parte sumergida. Pero considerando que el centro de gravedad hay que tener cuidado que se debe a la presión que está ejerciéndose ahí. Hasta aquí hemos revisado la parte teórica. Llega el momento de la reflexión. Así que vamos a tomarnos un tiempo, como lo hemos venido realizando en semanas previas, para reflexionar y anotar las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí en esta sesión? Siempre es clave. ¿Qué he aprendido hoy día? ¿He tenido dificultades para aprender este contenido? Si es no, excelente. Si es sí, identifiquémoslo para superarlo. ¿Qué procesos cognitivos he necesitado para este aprendizaje? ¿Cómo utilizaré la densidad y presión dentro de mi perfil profesional? Entonces, tómense un tiempo o más, si así lo consideran, para anotar sus respuestas y validar cómo han ido ustedes llevando este proceso cognitivo el día de hoy. Después de ese tiempo de pausa, pues pueden continuar con el video. Inicien su periodo de pausa, su periodo de análisis. Imagino entonces que ya han reflexionado lo suficiente y podemos establecer en base a esa reflexión también algunas conclusiones. Por ejemplo, algo fundamental a recordar es que los fluidos transmiten presiones, mientras que los sólidos transmiten fuerzas. Para un conjunto de líquidos inmiscibles, inmiscibles significa que no se mezclan, los líquidos más densos tienden a desplazarse hacia el fondo y los menos densos hacia la superficie libre que está en la parte superior. Más densidad hacia abajo, menos densidad hacia arriba. La densidad de los fluidos depende de la temperatura a la cual se encuentra. Si el aire lo caliento, el aire caliente se vuelve menos denso. Por ejemplo, los globos aerostáticos. Cuando calentamos el interior del globo aerostático, se vuelve menos denso. Y por tanto, ¿tiene denso dónde tiende a ir? Hacia arriba, hemos dicho, ¿verdad? Y por eso que el globo aerostático sube. La presión en el interior de un fluido depende de la profundidad a la que se mida. Lo hemos establecido. A más profundidad, más presión. Eso se nota mucho más en los líquidos todavía que son más densos. Y por último, la presión absoluta siempre es positiva, mientras que la presión manométrica, dependiendo de la comparación de la absoluta con la atmosférica, puede ser positiva, puede ser negativa o presión nula, porque es una presión diferencial. Para profundizar en este contexto, pueden hacer uso de las referencias bibliográficas que les estoy mostrando, revísenlas, elijan un texto de repente para complementar lo que hemos trabajado y pues puedan tener más solvencia cognitiva respecto a este tema. Por mi parte, les doy las gracias por su atención y en nombre de la Universidad Primaria del Norte será hasta una próxima oportunidad. Nos estamos viendo.